Santiago se quitaba los zapatos frente a un hormiguero, mientras un grupo de millonarios hacía apuestas sobre cuánto tiempo aguantaría. Su hermano Diego, el hombre que le ofrecía $1.000.000 por soportar 5 minutos de agonía, sonreía desde su silla de golf. Esto no era solo por dinero, era venganza. Venganza por una humillación pública que Diego no había perdonado. Venganza contra el hermano que siempre había sido mejor que él. Santiago enrollaba sus pantalones hasta las rodillas. Detrás de él, su padre inválido permanecía inmóvil en su silla de ruedas, incapaz de hablar, incapaz de moverse. Los amigos de Diego apostaban. 30 segundos, decía uno. 2 minutos, decía otro. Diego apostaba que no llegaría ni a 1 minuto. Santiago sabía que la humillación dolería más que las hormigas. Sabía que su hermano lo grabaría, que lo compartiría, que se reiría de él durante años. Pero también sabía que su hijo de 7 años estaba muriendo en un hospital, que necesitaba ese $1.000.000, que no tenía otra opción. Caminó hacia el hormiguero. Pero esta historia no comenzó ahí. Comenzó años atrás, con un billete de lotería y un secreto que cambiaría todo. Diego y Santiago crecieron en la misma casa, pero nunca fueron hermanos de verdad. Diego envidiaba todo de Santiago. Envidiaba su inteligencia, su facilidad para hacer amigos, la forma en que los profesores siempre lo elogiaban. Santiago ganaba premios en la escuela mientras Diego repetía cursos. Santiago tenía amigos mientras Diego planeaba pequeñas estafas para sacarles dinero. Augusta, la madre, notaba la diferencia. Intentaba compensar dándole más atención a Diego, pero él interpretaba aquello como lástima. Odiaba ser el hijo problemático. Odiaba que Santiago fuera el orgullo de los padres sin esforzarse. Diego nunca terminó la preparatoria. Pasó la adolescencia intentando esquemas para ganar dinero fácil. Conocía mujeres en bares, fingía interés, pedía préstamos que nunca devolvía. Entraba en sociedad con personas para abrir negocios que invariablemente fracasaban. Siempre culpaba a otros. Nunca reconocía que el problema era él. Santiago siguió el camino opuesto. Se graduó en física. Se convirtió en profesor de escuela pública. Conoció a Ana durante la universidad. Se casaron y se mudaron a otra ciudad donde Santiago consiguió empleo. El salario era modesto pero suficiente. Tuvieron 2 hijos. La vida era simple pero honesta. Cuando Augusta falleció, don Alberto quedó solo en la casa. Santiago insistía en que el padre se mudara con él, pero el viejo se resistía a dejar su hogar. Durante esos meses, Santiago comenzó a sospechar que Diego estaba explotando al padre. Las llamadas de don Alberto mencionaban que Diego aparecía pidiendo dinero, que necesitaba préstamos urgentes, que don Alberto le daba parte de su pensión porque era su hijo, y no podía negarse. Santiago confrontó a Diego por teléfono. Diego negó todo. Dijo que Santiago estaba celoso de que él tuviera una relación más cercana con el padre. Colgó antes de que Santiago pudiera responder. La mañana del viernes, don Alberto compró un billete de lotería como hacía cada semana desde hacía 30 años. Esa noche, revisó los números en la televisión. Tuvo que verificar 3 veces. Los 6 números coincidían. Había ganado $50 millones. Don Alberto sintió el corazón acelerarse. Las manos le temblaban mientras sostenía el billete. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba compartir la noticia. Marcó el número de Santiago. No contestó. Volvió a marcar. Buzón de voz. Una tercera vez. Nada. La ansiedad no lo dejaba esperar. Necesitaba confirmar que aquello era real. Necesitaba hablar con alguien. Marcó el número de Diego.
Diego llegó en menos de 20 minutos. Entró por la puerta con una sonrisa que don Alberto no le había visto en años. Le preguntó qué pasaba, por qué la urgencia. Don Alberto le mostró el billete con manos temblorosas. Diego lo examinó. Verificó los números en su teléfono. Su expresión no cambió, pero algo se encendió detrás de sus ojos. Le dijo al padre que intentaría comunicarse con Santiago. Marcó un número. Esperó. Colgó. Le dijo a don Alberto que había hablado con un amigo de Santiago y que su hermano estaba de viaje, que regresaría en unos días. Don Alberto no estaba seguro de creerle. Algo en la forma en que Diego había dicho aquello no sonaba bien, pero el nerviosismo por el premio era más fuerte que la desconfianza. Aceptó ir con Diego a reclamar el dinero al día siguiente. Esa noche, mientras don Alberto dormía, Diego entró a su cuarto. Tomó el teléfono del padre, buscó el contacto de Santiago y cambió el número por otro que no existía. Guardó el teléfono en el mismo lugar. A la mañana siguiente, fueron a las oficinas de la lotería. Presentaron el billete. Verificaron la identidad de don Alberto. Le explicaron el proceso de pago. Le dijeron que el dinero estaría disponible en su cuenta en 72 horas. Le preguntaron si quería hacer alguna declaración pública. Don Alberto dijo que no. Solo quería el dinero y regresar a casa. Durante el trayecto de regreso, don Alberto intentó llamar a Santiago nuevamente. El número marcaba error. Le preguntó a Diego si estaba seguro de que Santiago estaba de viaje. Diego le dijo que sí, que no se preocupara, que ya habría tiempo para contarle. Faltaban 10 minutos para llegar a casa, cuando don Alberto sintió un dolor agudo en el lado izquierdo de la cabeza. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Su brazo derecho dejó de responder. Diego notó que el padre se desplomaba en el asiento. Desvió el auto hacia el hospital más cercano. Entró gritando que su padre necesitaba ayuda. Los enfermeros lo llevaron en camilla a emergencias. Diego esperó en la sala. 3 horas después, un médico le dijo que don Alberto había sufrido un derrame cerebral masivo, que estaba estable pero en estado vegetativo, que era difícil predecir si habría recuperación. Diego preguntó si su padre podría comunicarse. El médico dijo que no, que don Alberto no respondía a estímulos, que probablemente no volvería a hablar. Diego salió del hospital. Buscó en su teléfono el contacto de un abogado que había conocido años atrás durante una estafa que nunca se concretó. Marcó. Le explicó la situación. El abogado le dijo que lo esperaba en su oficina en 1 hora. El abogado escuchó todo. Le preguntó a Diego qué necesitaba. Diego le dijo que necesitaba ser el representante legal de su padre, que necesitaba una procuración para manejar sus asuntos. El abogado le preguntó si el padre podía firmar. Diego le dijo que no. El abogado sonrió. Le dijo que eso se podía arreglar. Redactaron el documento. El abogado conocía a alguien que podía falsificar la firma. Le cobraría $5,000. Diego aceptó. Al día siguiente, el documento estaba listo. Diego se convirtió oficialmente en el representante legal de don Alberto. Diego regresó al hospital. Habló con los médicos nuevamente. Le confirmaron que don Alberto no mostraba signos de mejoría, que probablemente permanecería en ese estado indefinidamente. Diego fingió tristeza, pero por dentro calculaba. Necesitaba mantener al padre vivo pero inconsciente, ni muerto ni despierto. Finalmente llamó a Santiago. Le dijo que tenía malas noticias, que su padre había sufrido un derrame cerebral, que estaba en estado vegetativo. Santiago preguntó cuándo había ocurrido. Diego le dijo que hacía 2 días. Santiago preguntó por qué no lo había llamado antes.
Diego le dijo que había intentado pero que Santiago nunca contestaba, que el padre había intentado llamarlo varias veces antes del derrame, que tal vez si Santiago hubiera contestado, el padre no se habría estresado tanto. Santiago sintió el golpe de esas palabras. Preguntó en qué hospital estaba. Diego se lo dijo. Luego agregó algo más. Le dijo a Santiago que tenía buenas noticias también, que él había ganado la lotería, 50 millones de dólares, que su vida había cambiado por completo. Santiago no respondió inmediatamente. Luego le dijo a Diego que no le creía, que esa historia de la lotería era mentira, que seguramente Diego había estafado a alguien o había robado ese dinero, que probablemente estaba metido con narcotraficantes. Diego colgó el teléfono. Santiago y Ana viajaron al hospital al día siguiente. Don Alberto yacía inmóvil en la cama. Tenía tubos conectados, los ojos abiertos pero sin ver. Santiago se sentó junto a él y le habló. Le dijo que estaba ahí, que todo estaría bien. Don Alberto no reaccionó. Diego no apareció en el hospital durante la semana que don Alberto permaneció internado. Estaba ocupado con su abogado, planificando cómo administrar la fortuna. Compraron propiedades, abrieron cuentas bancarias. Diego se mudó a un departamento en la zona más exclusiva de la ciudad. Cuando don Alberto recibió el alta médica, Santiago decidió llevarlo a su casa. Llamó a Diego y le dijo que el padre necesitaría cuidados constantes, que necesitaría enfermeras, medicamentos, equipo especializado, que todo eso costaba dinero, que tendría que vender la casa de don Alberto si Diego no ayudaba con los gastos. Diego no quería problemas legales. Vender la casa significaba revisar documentos, herencias, testamentos. Eso podía exponer su fraude. Aceptó cubrir los gastos médicos. Le dijo a Santiago que le enviaría dinero cada mes, que no se preocupara. Santiago llevó a don Alberto a su casa, contrató una enfermera, compró una cama hospitalaria, adaptó una habitación. Los niños visitaban al abuelo cada día. Le hablaban aunque él no respondiera. Ana le leía el periódico cada mañana. Santiago le contaba sobre sus clases. Diego enviaba el dinero puntualmente, no porque le importara el padre, sino porque necesitaba mantenerlo en ese estado, ni muerto ni despierto. Calculaba que cuando todo saliera a la luz, ya habría multiplicado la fortuna. Podría quedarse con la mayoría y darle una parte al idiota de su hermano. 50 millones se convertirían en 150. Cuando la verdad se descubriera, le daría 25 millones a Santiago y se quedaría con 125. Un arreglo justo considerando que él había sido quien reclamó el premio. Pero Diego no multiplicó nada. Gastaba en autos, propiedades, viajes, mujeres. Compraba lo que veía. El dinero salía más rápido de lo que entraba. No le importaba. Había suficiente para toda una vida. 2 años después, Santiago recibió una notificación. Había sido nominado para un premio internacional de educación. Sus estudiantes habían participado en proyectos de física que ganaron competencias nacionales. La ceremonia se llevaría a cabo en un hotel exclusivo de la ciudad. Diego se enteró por redes sociales. No había recibido invitación. Llamó a Santiago y le reclamó. Le dijo que era su hermano y que debería estar incluido. Santiago le respondió que la ceremonia era para educadores y sus familias, que Diego no tenía nada que ver con eso. Diego le gritó que se creía superior, que ahora que tenía un premio pensaba que era mejor que él. Santiago colgó. El día de la ceremonia, Diego apareció en el hotel. Intentó entrar, pero seguridad le pidió su invitación. Diego dijo que era hermano del homenajeado. Le dijeron que sin invitación no podía pasar. Diego insistió. Levantó la voz.
Otros invitados voltearon a ver. Seguridad lo escoltó fuera del edificio. Diego llamó a Santiago desde el estacionamiento. Le dijo que esto no se quedaría así, que nunca más volvería a hablarle, que para él, Santiago había muerto. Colgó y bloqueó el número de su hermano. Los meses pasaron. Diego seguía gastando. Santiago seguía enseñando y cuidando de su padre. Don Alberto permanecía en el mismo estado, sin cambios, sin señales de mejoría, hasta que el hijo menor de Santiago, de 7 años, comenzó a tener síntomas extraños: cansancio extremo, pérdida de peso, moretones que aparecían sin razón. Ana lo llevó al médico. Le hicieron estudios. Los resultados llegaron 2 semanas después. El niño tenía una enfermedad rara de la sangre. El tratamiento existía, pero solo estaba disponible en Estados Unidos. Costaba entre 400 y 500 mil dólares. El seguro no lo cubría por ser experimental. Santiago y Ana agotaron todas las opciones. Pidieron préstamos. Organizaron rifas y colectas en la escuela. Vendieron su auto. Vendieron joyas. Reunieron 50 mil dólares. No era suficiente. Ana le dijo a Santiago que tenía que hablar con Diego. Santiago se negó. Le dijo que Diego los había abandonado, que no quería nada con ellos. Ana le respondió que no importaba, que se trataba de su hijo, que tenía que intentarlo. Santiago aceptó. Investigó dónde estaba Diego. Supo que pasaba unos días en una propiedad rural que había comprado. Decidió ir en persona. Preparó el auto y metió la silla de ruedas de don Alberto en la cajuela. Si iba a pedirle dinero a su hermano, quería que el padre estuviera presente. Quería que Diego viera lo que había hecho. Llegaron a la propiedad al mediodía. Un empleado les indicó que Diego estaba en el campo de golf privado que había construido en el terreno. Santiago empujó la silla de ruedas por el camino de tierra hasta llegar al campo. Diego estaba con 3 amigos. Vestía ropa deportiva cara. Reía mientras uno de sus amigos fallaba un tiro. Cuando vio a Santiago y a don Alberto acercarse, su expresión cambió. No dijo nada. Siguió jugando como si no estuvieran ahí. Santiago se acercó. Diego no lo miró. Santiago le dijo que necesitaba hablar con él. Diego le preguntó a la nada qué quería el profesor. Santiago le explicó la situación de su hijo. Le dijo que necesitaba $1 millón para el tratamiento completo, que no tenía a nadie más a quien recurrir. Diego finalmente lo miró. Le preguntó cómo pensaba devolver esa fortuna con su salario de maestro de escuela. Santiago no supo qué responder. Diego sonrió y volvió a su juego. Santiago empezó a retroceder con la silla de ruedas. En ese momento, 2 empleados se acercaron a Diego con herramientas. Le dijeron que habían localizado el hormiguero que estaba arruinando el césped, que ya tenían el veneno listo. Diego les dijo que esperaran. Cuando Santiago anunció que se iba, Diego levantó la mano. Les dijo a sus amigos que había pensado en un entretenimiento diferente, algo como los juegos romanos. Los amigos se interesaron. Diego se dirigió a Santiago. Le dijo que le daría $1 millón si hacía algo simple. 5 minutos parado sobre el hormiguero, descalzo, con los pantalones enrollados hasta las rodillas. Si aguantaba, el dinero era suyo. Santiago sintió náusea. Miró a Diego y por un momento consideró escupirle en la cara. Luego pensó en su hijo en la cama del hospital, en Ana llorando cada noche, en los médicos diciendo que quedaba poco tiempo. Tragó saliva y aceptó. Diego estableció las reglas. Nada de protección, nada de ropa extra, solo los pies desnudos sobre el hormiguero. 5 minutos. Los amigos comenzaron a hacer apuestas entre ellos. Uno apostó que Santiago no aguantaría ni 30 segundos.
Otro dijo que tal vez llegaría a 2 minutos. Diego apostó $1000 a que no pasaría de 1 minuto. Santiago se quitó los zapatos, enrolló sus pantalones hasta las rodillas, caminó hacia el hormiguero. Los amigos de Diego sacaron sus teléfonos para grabar. Diego sonreía. Santiago estaba a 3 pasos del hormiguero cuando una voz quebrada resonó. «No hagas eso». Todos se voltearon. Don Alberto tenía los ojos fijos en Diego, la boca torcida por la parálisis, la mano izquierda temblando pero levantada en un gesto de advertencia. Repitió las palabras con más fuerza. «No hagas eso». Diego sintió que el piso se movía bajo sus pies. Esto no podía estar pasando. No ahora. No después de 2 años. Intentó sonreír. Les dijo a todos que era una sorpresa maravillosa, que su padre había despertado. Corrió hacia la silla de ruedas, pero don Alberto levantó la mano torcida y lo detuvo. Santiago olvidó el hormiguero. Olvidó a Diego. Olvidó todo excepto a su padre. Se arrodilló junto a la silla. Don Alberto lo miró y le pidió con dificultad que lo sacara de ahí. Diego intentó detenerlos. Les dijo que se quedaran, que celebrarán la recuperación del padre, que todavía podían hacer el desafío después. Santiago no le respondió. Se puso los zapatos. Empezó a empujar la silla de vuelta al auto. Diego los siguió. Les gritaba que esto había sido planeado, que era una actuación, que padre e hijo se habían puesto de acuerdo para engañarlo. Dentro del auto, antes de arrancar, Santiago le dijo a don Alberto que estaba feliz de verlo despierto, que había rezado por este momento durante 2 años, pero que no podía irse sin ese dinero, que su hijo iba a morir. Don Alberto movió la mano torcida y la puso sobre el brazo de Santiago. Le dijo con dificultad que no se preocupara, que todo ese dinero era de ellos, que la propiedad era de ellos, que todo le pertenecía. Santiago no entendió. Don Alberto le pidió que confiara en él, que solo lo llevara a casa. Santiago arrancó el auto. Diego vio el auto alejarse por el camino de tierra. Les dijo a sus amigos que tenía que atender asuntos urgentes en la ciudad. Se despidió y manejó directo a la oficina de su abogado. El abogado escuchó todo. Se quitó los lentes. Los limpió con un pañuelo. Los volvió a poner. Miró a Diego y le dijo 2 palabras. Se acabó. Santiago llevó a don Alberto directamente a la delegación. El padre había insistido. Necesitaba declarar mientras aún podía hablar, mientras la memoria estaba clara, mientras tenía fuerzas. Un oficial tomó la declaración. Don Alberto explicó todo con palabras lentas pero precisas. El billete de lotería, el intento de llamar a Santiago, la llamada a Diego, el viaje para reclamar el premio, el derrame en el auto, despertarse en el hospital sin poder moverse ni hablar, escuchar conversaciones, entender todo pero no poder comunicarse, ver a Diego mentirle a Santiago, escuchar a Diego hablar por teléfono sobre propiedades y inversiones, darse cuenta de que su hijo le había robado todo. El oficial preguntó si tenía pruebas. Don Alberto le dijo que revisaran los registros del hospital, que verificaran quién reclamó el premio, que investigaran la procuración, que pedirán análisis de la firma. Santiago mostró los mensajes de transferencia bancaria que Diego le enviaba cada mes para los gastos médicos. El oficial dijo que era suficiente para iniciar una investigación. 4 horas después, un juez emitió una orden para congelar todas las cuentas bancarias de Diego. Otra orden para bloquear la venta de propiedades a su nombre. Una tercera orden para comparecer ante las autoridades. Diego recibió la notificación esa misma noche. La leyó 3 veces. Llamó a su abogado. El abogado le dijo que no podía hacer nada,
que la evidencia era clara, que la firma falsificada sería detectada en cualquier peritaje, que lo mejor era negociar. Diego le preguntó qué significaba negociar. El abogado le explicó que tendría que devolver todo, que probablemente enfrentaría cargos penales, que con suerte podría evitar la cárcel si cooperaba y devolvía el dinero completo. Diego colgó. Santiago usó la orden judicial para acceder a fondos de emergencia. El juez autorizó el uso de $500.000 para el tratamiento médico del niño. Santiago y Ana viajaron con su hijo a Estados Unidos al día siguiente. El tratamiento comenzó inmediatamente. Diego intentó vender una de sus propiedades en efectivo a un comprador privado. El banco rechazó la transacción por la orden judicial. Intentó transferir dinero a una cuenta en el extranjero. La transferencia fue bloqueada. Intentó retirar efectivo de un cajero. La tarjeta fue rechazada. Llamó a contactos que había hecho durante esos 2 años. Les pidió préstamos. Todos se negaron. Ya sabían lo que había pasado. Nadie quería estar asociado con un hombre que le había robado a su padre enfermo. 3 días después, Diego intentó abordar un vuelo a Panamá. Llevaba 2 maletas con ropa y documentos falsos que había comprado con lo poco que le quedaba. En el aeropuerto, 2 oficiales lo detuvieron. Había una orden de arraigo. No podía salir del país. Los medios se enteraron. Un periodista publicó la historia. Hombre roba premio de lotería a padre con derrame cerebral. Las redes sociales explotaron. La fotografía de Diego fue compartida miles de veces. Alguien encontró su dirección y la publicó. Tuvo que mudarse a un hotel barato. El abogado que lo había ayudado con la procuración falsa también fue arrestado. Durante el interrogatorio, confesó todo. Dijo que Diego le había pagado $5.000 por falsificar la firma. Mostró los documentos originales. Entregó los correos electrónicos. Negoció inmunidad a cambio de su testimonio. 6 meses después, Santiago regresó a México con su familia. El tratamiento había funcionado. Su hijo estaba en remisión completa. Los médicos dijeron que las probabilidades de recuperación total eran altas. Don Alberto había continuado su recuperación. Todavía tenía problemas de movilidad en el lado derecho del cuerpo. Su habla había mejorado, pero seguía siendo lenta. Podía caminar con ayuda. Podía comer solo. Podía leer y ver televisión. Los médicos dijeron que había tenido suerte, que despertarse después de 2 años era extraordinario. El juicio de Diego comenzó en octubre. Los cargos eran falsificación de documentos, fraude y apropiación indebida. La evidencia era abrumadora. El perito confirmó que la firma en la procuración era falsa. Los registros bancarios mostraban todas las transacciones. El abogado corrupto testificó contra él. Don Alberto dio su testimonio desde una silla en la sala del tribunal. Diego no expresó remordimiento. Le dijo al juez que si su padre hubiera sido más inteligente, nada de esto habría pasado, que si Santiago hubiera contestado el teléfono aquella noche, todo habría sido diferente, que él solo había aprovechado una oportunidad. El juez lo escuchó en silencio. La sentencia fue de 12 años de prisión. Además, Diego debía devolver todo el dinero restante y todas las propiedades adquiridas con el premio. El juez agregó que consideraba la sentencia apropiada dado que Diego no mostraba ningún arrepentimiento y que había intentado huir del país. Santiago recuperó todo: la casa que Diego había comprado en la zona exclusiva, los autos, las inversiones, las propiedades rurales. En total, quedaban $32 millones. Diego había gastado 18 millones en 2 años. Santiago vendió la mayoría de las propiedades.
Se quedó con una casa amplia donde podían vivir todos juntos. Puso el resto del dinero en un fideicomiso para sus hijos y para los cuidados futuros de don Alberto. Donó 2 millones a la escuela donde enseñaba para crear un fondo de becas. La última vez que Santiago visitó a Diego en prisión fue un año después de la sentencia. Diego se veía diferente. Había perdido peso. Tenía el cabello más corto, las ojeras marcadas. Se sentó frente a Santiago sin decir nada. Santiago le preguntó si necesitaba algo. Diego no respondió. Santiago le dijo que a pesar de todo, seguía siendo su hermano, que si algún día quería hablar, podía llamarlo. Diego finalmente habló. Le preguntó a Santiago si se sentía bien siendo el héroe de la historia, si disfrutaba tener todo mientras él estaba ahí encerrado. Santiago se levantó. Le dijo a Diego que lo único que había querido toda su vida era tener una familia, que el dinero no le importaba, que lo único que le dolía era que Diego hubiera elegido la envidia sobre el amor, que hubiera elegido el dinero sobre su propio padre. Diego no dijo nada más. Santiago salió de la sala de visitas y no regresó. 2 años después, el hijo de Santiago estaba completamente curado. Don Alberto celebró su cumpleaños número 73 rodeado de su familia. Caminaba con bastón, pero ya no necesitaba silla de ruedas. Su nieto le enseñaba a usar una tableta. Ana había abierto una librería en el centro de la ciudad. Santiago seguía enseñando física en la misma escuela. Diego cumplía el 4.º año de su sentencia en prisión. No recibía visitas. No hacía llamadas. Pasaba los días en silencio pensando en cómo habría sido su vida si aquella noche hubiera dejado que su padre llamara a Santiago. Si hubiera elegido diferente. Si hubiera sido otra persona. Pero esa persona nunca existió. Diego siempre había sido quien era. La lotería solo le dio la oportunidad de demostrarlo.